vamos a comenzar con la clase. Recibo y almacenamiento. Estructura de almacenaje de grano. Esto más que nada habla sobre las distintas instalaciones que nosotros tenemos para utilizar, para guardar el grano. Instalaciones de campaña. Las instalaciones de campaña son aquellas que se utilizan en el momento y lugar de la zafra o cosecha. Estas instalaciones se clasifican en, o sea, el primer destino que tiene el grano son las instalaciones de campaña. Tenemos instalaciones de chacra o instalaciones de campo. Estas son propias de los productores, pueden ser pequeños silos de chapa o pueden estibarlo en bolsa, pueden hacerlo en pequeños, como le dije, pequeños silos de chapa, entre 50 a 80 toneladas, algunos que tengan un poquito más de 100, 200 toneladas. También se pueden hacer en silo de alambre, que sería construir un alambrado, ponerle silo bolsa, atarlo con alambre y depositar el grano ahí adentro. Eso se utiliza mucho si no tengo lugar para guardar el silo y hacer una rápida instalación. Puede ser al aire libre, lo cual no se aconseja. Normalmente se aconseja hacerlo bajo tinglado o en un galpón. Hoy en día está muy en uso lo que es todo silo bolsa. También se podrían utilizar como instalaciones de campaña, como para salir del apuro. Después tenemos las plantas de acondicionamiento, las plantas de almacenamiento y acondicionamiento de granos, que normalmente suelen ser acopios o cooperativas zonales. Estas instalaciones están ubicadas a localidades próximas agrícolas. Normalmente son plantas de gran volumen, ya que pueden almacenar 50.000, 30.000, 20.000, 100.000 toneladas. Son plantas bastante muy grandes. Se encuentran en la zona de producción y área de influencias. Estas deben contar normalmente con lo que es buenos caminos para el fácil acceso ya de los camiones. Para entrar y salir normalmente tiene que estar al costado de la ruta pavimentada, normalmente se utilizan mucho. Las unidades de acopio cuentan normalmente, eh, perdón, estas plantas, bueno, aparte de tener rutas, también pueden tener vías si hay transporte por ferrocarril, ya que este transporte es mucho más económico que el transporte por medio de camión. Las plantas estas están ubicadas según la zona, entre 40, 50 kilómetros una de otra, pueden estar aglomeradas en una ciudad varias plantas y luego durante un trayecto de 20, 30, 40 kilómetros no haber otra planta cercana. Eso todo depende mucho de la zona productiva. Las zonas siempre se arman o se empiezan a inventar, perdón, a instalar esta planta en las zonas productivas y se tiene en cuenta muchas veces lo que es el estado, la parte productiva. Si esa parte productiva puede aumentar, esta planta normalmente tienden a aumentar su capacidad, dejando espacio para futuras plantas de acopio, para futuros silos o no. Normalmente los silos, vamos a hacer, no soy muy bueno dibujando, pero normalmente esta planta cuenta con una playa de estacionamiento amplia, la cual la parte de los camiones para que los camiones se estacionen en el turno de espera. Puede estar pegada a la planta o ser próxima a la misma, no es necesario que esté pegada. Después tenemos la entrada a la planta, la cual donde tenemos el calador, la balanza de camiones, la oficina del operario que toma la muestra y luego tenemos todas las partes de los silos. Los silos normalmente se ubica la noria en la parte central de la planta y luego hacia los costados se ubican los silos. Estos silos normalmente están en línea recta para una fácil ampliación, ya que si necesito ampliar la planta, colocar nuevos silos, estos silos siguen la misma línea de lo anteriores y tengo que extender ya sea el sistema de Redler o cinta transportadora para llenarlo y por debajo en el túnel de descarga los mismos, solamente extiendo una pequeña parte. Y al costado de la noria
Suele haber otros silos más pequeños que se denominan silos pulmones, también están en línea recta, y estos silos pulmones sirven para mezclar o almacenar mercadería por corto periodo de tiempo. Esto normalmente se utiliza cuando la mercadería tiene que ser acondicionada, por ejemplo, secado. Cuando llega la mercadería a la planta, van a los silos pulmones a esperar que sea secada y se sigue, luego se seca y va a un silo de almacenamiento de mayor capacidad. Todas estas unidades de acopio cuentan normalmente con máquinas de limpieza, ya que la limpieza, extraer la materia extraña antes del secado y la materia liviana, favorece mucho a la eficiencia del secado. Hago mucho más eficiente el secado porque estaría secando solamente grano, no grano con material extraño que no corresponde. Maquinaria de control de plaga. Esto se utiliza normalmente todo grano que va a ser almacenado por largo tiempo. Normalmente se le debe aplicar un insecticida preventivo. Estos insecticidas se aplican, perdón, en forma de polvo o en forma de líquidos y los cuales tienen un poder residual de, de 180 días, o sea, 6 meses para combatir los insectos, para que no prolifere los insectos. Maquinaria de secado, para que el grano sea secado. Normalmente esto ocurre en la cosecha temprana, ya que cuando tenemos una cosecha temprana, el grano normalmente llega a la planta húmedo, el cual le tenemos que bajar esa humedad para un mejor almacenamiento. Tenemos que tener en cuenta que cada grano tiene su humedad de almacenamiento segura, que por ejemplo en el maíz es 14,5, en la soja 13,5, trigo 14% de humedad. Si está por encima de esa humedad, el almacenamiento prolongado es riesgoso. Por lo tanto, si bajamos la humedad a la humedad permitida o más o menos todavía, lo secamos un poquito más, eso le va a dar mejor almacenamiento. Tenemos que tener en cuenta que los granos, lo queremos mantener, son organismos vivos. Si esto es tan húmedo, se empiezan a degradar rápidamente y empiezan a perder nutrientes. La idea de un operario de grano y mantener eficientemente el grano almacenado sería guardarlo durante un tiempo prolongado en las mejores condiciones, o sea, manteniendo la calidad de cosecha, que no se lo deteriore, ya que si se nos deteriora estaríamos perdiendo mucho nutriente y lo principal que nosotros utilizamos el grano es para la alimentación, ya sea humana o sea alimentación animal. Este grano debe conservar la mayor cantidad de nutrientes posible. Para eso tenemos esto diferente: maquinaria de limpieza, control, sistema de termometría. Esto ya estaríamos en otra parte, sería en la parte de conservación del grano, termometría de aireación, ya que estos se encuentran en los silos. Las termometrías son largos cables con cuplas térmicas, los cuales nos van a medir la temperatura del grano durante todos los días, y tiempo. Hoy en día está todo digitalizado. Y la aireación nos sirve a nosotros para cambiar el aire intergranario, o sea, para mejorar el estado del grano, y también nos ayuda muchas veces a lo que es la aplicación de insecticida o acaricidas. Eso sería la parte de conservación. Después tenemos la parte de sistema de aspiración de polvo y movimiento de mercadería, cerrado hermético. Esto sería todo lo que es movimiento de grano. Es importante el sistema de aspiración de polvo, porque ya vamos a ver más adelante cómo evitar explosiones dentro de las instalaciones, ya que el polvo suele ser explosivo. Luego tenemos balanza de camiones, balanza de vagones. Estas siempre están eh, habilitadas por el ente correspondiente, y elementos de acarreo para el transporte de grano y elevadores de grano fijos. Más adelante vamos a ir ahondando en estos temas. Eso es por la parte de instalaciones de acopio. Lo acopio, aparte, tenemos que tener en cuenta que estas plantas de almacenamiento
no se especializan en un solo grano, sino que reciben diferentes variedades de granos, por lo tanto están acondicionadas, instaladas para recibir todo este tipo de granos. Luego tenemos las instalaciones industriales, muy parecida a las anteriores, nada más que muchas veces estas plantas directamente se acondicionan al grano que van a trabajar. Si estamos en un molino harinero, vamos a tener todas las instalaciones para recibir el trigo. Si estamos en un molino de maíz, todas las instalaciones adecuadas para recibir maíz, los diferentes tipos de silo. Va a ir cambiando la forma, el tamaño de los silos, la cantidad de los silos, va a ir cambiando de acuerdo a la necesidad de cada uno y se va a ir especializando. Las instalaciones industriales son, por ejemplo, industria de aceiteros, ya sea excruzado o prensado, en el caso de la soja, instalaciones de grano con extracción por solvente, también son aceiteros, industria de biocombustible, industria de balanceador para hacer alimento balanceado para animales, industria cervecera, de destilería, arroz, molino de harina de trigo, seleccionador, que el seleccionador muchas veces lo que hace es, como dice la palabra, seleccionar el grano. O sea, saca los granos feos, dañados, y lo envasan en pequeño envase más chico de grano bueno. Y luego tenemos las instalaciones de puertos, que son instalaciones mucho más amplias, ya que en el puerto hay un movimiento muy importante de grano, ¿no? Tenemos elevadores terminales y elevadores flotantes. Los elevadores terminales de grano son los elevadores que se encuentran en el muelle. O sea, nosotros tenemos el río, el calado del río, ¿no? Y al costado tenemos las plantas de acopio, los diferentes silos, con un largo, normalmente suele ser cinta transportadora, con descarga para cargar directamente las barcazas. Esas son instalaciones terminales que pueden ser fijas o móviles, normalmente suelen ser fijas, tienen sistema de aspirado de polvo, maquinaria de secado, sistema de aireación, son especialistas en mezclar granos, por lo tanto también tienen varios silos donde se realizan la mezcla, todo eso. Y después tenemos elevadores flotantes, que es cuando el calado del río, o sea, la profundidad del río no es la adecuada. Tenemos esos tipos de instalaciones que son barcazas con brazos neumáticos, o sea, por aspiración de aire, cargan los distintos barcos o otras barcazas más grandes para poder transportar el grano. Y estas normalmente cuentan con una balanza granelera, que son balanzas flotantes, son silos, pequeños silos, donde cae el grano, se llena, vamos a suponer que tiene media tonelada, o sea, 500 kilogramos. Una vez que llenó los 500 kilogramos, abre la escotilla inferior, caen los 500 kilogramos, se cierra, vuelve a cargar 500 y vuelve a llenar 500, ya que la única forma de poder controlar cuántos kilogramos tengo es a través de este tipo de balanza se denominan balanzas graneleras. Eso, chicos, con lo que refiere a las diferentes tipos de instalaciones que nosotros tenemos. Ahora vamos directamente ya a especificar un poquito más las instalaciones de cada uno de estos rubros. Instalaciones de una planta de almacenamiento. Tenemos las instalaciones de recepción, que es donde nosotros recibimos el grano, instalaciones de movimiento de grano, que son todos los instrumentos de acarreo de grano, instalaciones de almacenaje, donde se van a guardar el grano, acondicionamiento, que es donde vamos a acondicionar el grano para poder guardarlo en mejor condiciones, instalaciones de conservación, que más que nada el monitoreo del grano para mantenerlo en sus mejores condiciones, e instalaciones de despacho, que ya sería lo último cuando nosotros despachamos el grano a otro destino, que puede ser puerto o alguna industria. Perdón, voy a agrandar la pantalla. Playa de estacionamiento de camiones,
Es muy importante que esta playa, como dije hoy, esté cerca de las instalaciones de almacenamiento o de acondicionamiento del grano. Tiene que ser de un tamaño adecuado a la cantidad de movimiento de granos que tengamos. Normalmente es la misma hectárea utilizada para almacenamiento como para la playa de estacionamiento. Esta debe ser de la mejor forma, debe ser asfaltada con concreto, o si no, por lo menos estar empedrada, tiene que estar perimetrada para un guardado no, perdón, para un estacionamiento más seguro de los camiones, que no haya traseúnde. Tiene que haber sistema de altavoces donde nos permita comunicar fácilmente con el transportista, a ver quién viene, quién va entrando, quién no, ya que a los transportistas normalmente se le da un turno, un cupo para poder descargar. Muchas veces, dependiendo de la planta de acopio, puede ser por los distintos tipos de granos. Podemos empezar con maíz, luego seguir con soja, girasol o los granos que trabajemos y según la época de cosecha, si alguno de estos se recepciona. Todo eso hay que tener en cuenta para una playa de estacionamiento de camiones. Normalmente también esta playa debe contar con instalación adecuada para el camionero. Tener un bar donde se pueda sentar, eh, baños donde pueda eh, ducharse también, todo eso, porque muchos vienen de viajes muy largos. Eso sería lo ideal. Zona de toma de muestra es donde estarían los diferentes caladores. Una vez que el camión está estacionado en la playa, lo primero que se le hace, se le toma muestra. Esta zona de muestra se puede hacer en dos formas: antes que entre a la parte del almacenamiento o en el momento que entra a la playa de estacionamiento. Sería mejor antes que entrar a la playa de estacionamiento, ya que esto nos va a facilitar logística si ese grano llega a estar de rechazo, porque puede llegar a tener mucho dañado, exceso de humedad, insectos o algo o alguna condición que el grano no sea adecuado, no esté dentro del contrato. Lo podríamos rechazar sin que entre a la planta de almacenamiento y el camión tomar otro rumbo o ir a otra parte. Eh, Eso es muy importante. Dentro de la zona de muestreo vamos a tener los diferentes tipos de caladores. Acá tenemos los caladores neumáticos. Estos se hacen a través de eh, aire, donde el camión para abajo, se cala, se le inserta el calador en el camión, se toma la muestra y esto va a la oficina del operario para poder revisar y ver si está en condiciones o no está en condiciones la muestra. Acá hay dos tipos de caladores diferentes. El primer tipo, este acá, es de un solo tubo, o sea que abre el calador, cierra y absorbe todo el grano y lo mezcla sin importar la altura. Este calador acá tiene 1, 2, 3, 4 altura. Esto nos permite a nosotros, como perito, 2, 3 y 4, saber qué parte del camión estamos calando. Si es el fondo del camión, la parte media baja, media alta o alta del camión, para ver si en el medio no nos han metido granos muy dañados o granos muy húmedos, cosa que después pueda perjudicar nuestro almacenamiento. Si hay que aconsejar, estos serían los mejores tipos de caladores. Acá tienen un código para poder ver un videíto en YouTube. Balanzas, estas son las balanzas donde se pesan los camiones, normalmente son largas plataformas. Tenemos balanza de tres formas. Tenemos mecánico convencional, que es todo a través de palancas, serían las balanzas más viejas, hoy prácticamente en desuso, se hace todo manual y a través de un mecanismo de engranaje y palanca. Las totalmente electrónicas, que directamente hacen todo electrónico, hasta dar un ticket electrónico, es todo a través de sistema de magnético y eléctrico. Y luego tenemos las levotrónicas, que tienen una parte a través mecánica, normalmente los brazos, de pesado, todo eso es mecánico, y luego el ticket se da en forma
electrónica. Esos son los tipos de balanza. Acá tenemos una balanza completamente electrónica donde tenemos la capacidad de pesar camión con chasis y acoplado, y hay otras balanzas que pesan chasis y luego acoplado va pesando por parte el camión. Eso también a tener en cuenta en el momento de trabajar. Después tenemos balanza de carro o plataforma, bueno, esa es la que vimos hoy anteriormente. Estas tienen un error. Normalmente el error de pasada, si están al aire libre, es del 3 por 1000. O sea, 3 kilos cada 1000 kilogramos es el error permitido. Y una balanza cubierta que esté bajo techo, este error se reduce a la mitad, al 1,5 por 1000. Eso normalmente las balanzas estas electrónicas pesan de a 20 kilogramos. Normalmente te van a pesar 20, 40, 60, 80, 100 y así sucesivamente. Luego tenemos los portátiles, la balanza portátil que pesan hasta 1000 kilogramos nada más. Y las graneleras que son como las que le dije hoy, el flujo de grano, que son los hilos colgantes, lo cual nosotros llenamos hasta una determinada capacidad, abre, descarga esa cantidad de grano, vuelven a llenar. Y esto normalmente es continuo, un flujo bastante continuo y automático. Esas son las balanzas graneleras. Hasta acá, ¿alguna consulta? Chicos, si ustedes tienen consultas, por favor, me cortan y me preguntan. Yo no tengo ningún problema en ir resolviendo consulta a medida que vamos haciendo la clase. Bueno, mientras tanto, vamos a seguir. Rejilla y tolva de descarga. Una vez que nosotros tenemos que ya pesamos, que ya dimos el OK para ese camión sea descargado, el camión sigue por la planta y va a la parte de la descarga. La descarga del camión normalmente tiene que estar cubierta, donde nosotros ahí vamos a tener una rejilla y abajo de esa rejilla vamos a tener una tolva de descarga, donde el camión va a parar arriba, se va a levantar la plataforma, va a descargar el grano y acá de la tolva directamente va a ir a la noria de distribución para ser acarreado el grano. Estas rejillas normalmente son de acero que soportan el peso del camión y las tolvas son de cemento, un hormigón bien compacto, el cual tiene que impedir las filtraciones de agua, ya que esto está bajo tierra y muchas veces puede haber napas altas, o sea, aguas subterráneas altas, y se puede filtrar. Todo eso lo tenemos que evitar. Normalmente esta tolva tiene la capacidad de almacenar 30, 60 toneladas, o sea, de a uno a dos camiones a la vez. Esto facilita mucho el tema de descarga, lo hace mucho más ágil. Bueno, las plataformas de descarga son plataformas neumáticas. Acá vemos una en la foto que tiene para descarga directamente de chasis acoplado en el camión. Esta pueden ser doble, como en este caso, o simple, el cual primero está el acoplado y luego se descarga el chasis. Esto de acuerdo a la logística del lugar. Acá abajo se encuentra el operario con los controles, el cual lo acciona para hacer la descarga del grano. Esto normalmente llega a una inclinación de 45 grados. Ya con esta inclinación es suficiente para que todo el grano del chasis acoplado caiga por gravedad y no sea necesario palearla, o sea, trabajar con palas arriba del camión para terminar el vaciado del grano. Tenemos instalación en movimiento de grano. Estos son instalaciones las cuales nosotros vamos a acarrear el grano dentro de nuestro acopio, vamos a mover el grano. El primer sistema de acarreo es el tornillo sin fin o rosca transportadora. Esto es una hélice de metal, el cual está recubierta en una bacha. La bacha normalmente de metal tiene la misma forma de la hélice, ondulada, la cual la hélice debe quedar lo más pegada a la bacha posible. Ya para esto lo hace que evite la rotura de grano, ya que si queda muy despegado, tenemos mucho espacio, el grano se va a ir metiendo
en esos orificios y la misma hélice de grano, al girar, lo va a ir quebrando y va a ir ocasionando daños en nuestro grano. Esta normalmente en un extremo poseen un motor, por lo tanto son elementos sencillos, económicos de instalar. Aparte, lo bueno que tiene el tornillo sin fin o la rosca sin fin es que nos permite el cargado del grano en cualquier parte. Por ejemplo, si yo tengo dos hilos y abajo tengo un sistema helicoidal de descarga, me permite que la descarga sea en el primer silo o en el segundo silo indistintamente, solamente poniendo una trampa o una portilla para poder descargar, ya puedo cargarlo en cualquier lado. Al igual que la descarga, si yo tengo los hilos por debajo, lo puedo descargar tanto en el primero o en el segundo, también teniendo una portilla para poder realizar la descarga del grano en cualquier parte. Eso es lo que nos beneficia este sistema de rosca tornillo sin fin, que puede ser cargado y descargado en cualquier parte de su longitud con solamente ponerle una compuerta. Cinta transportadora es una cinta, acá la tenemos, de caucho normalmente larga, se aconseja para distancias muy largas. El anterior se aconseja para distancias cortas, ya que si la distancia suele ser muy larga, rompemos el grano. En cambio, las cintas transportadoras no rompen el grano, es la mejor forma de transportar grano para evitar daños al mismo grano. Suele tener un motor al principio. Lo malo que tienen estas cintas transportadoras, pueden ser cargadas en cualquier parte de su longitud, pero no descargadas. Para descargar solamente descargan al final de la misma. Y estas suelen expeler bastante polvillo al ambiente. Eso es lo malo que tienen las cintas transportadoras, pero como bueno, no dañan el grano. Son un costo bastante superior al anterior, son las transportadoras de más perdón, el elemento transportador de mayor costo para su instalación, pero la transportadora, aparte de ser la más costosa, tiene como beneficio que no daña el grano y además una alta capacidad. Son el instrumento de transporte de mayor capacidad que hay hoy en día. Luego tenemos un intermedio que es el Redler, que se conoce como sistema de cadena. Son cadenas las cuales tienen barredores. Esto van arrastrando el grano en todo el largo. Estos son a través de eh, elementos cuadrados, normalmente de chapa, los cuales van los barredores y arrastran el grano en toda su longitud. Tienen un costo intermedio a los anteriores, como la roja sin fin puede ser cargado y descargado en cualquier parte de su longitud como beneficio. En contra, lo que tiene es que tiene mayor daño que las cintas transportadoras. Tiene un daño intermedio entre lo que es la roja sin fin, que daña bastante, la cinta transportadora, que no tiene ninguna clase de daño. Esta puede dañar un poco el grano a ser transportado, ya que el grano es arrastrado. Esos serían los elementos de acarreo de forma horizontal. Luego tenemos los sistemas de acarreo verticales. En este caso solamente tenemos la noria como sistema de acarreo vertical, el elemento el cual eleva el grano desde el pozo de descarga del grano de la tolva de descarga hacia la cabeza de noria, que normalmente es el punto más alto del acopio, ya que la noria suele sobresalir por encima de los hilos, ya que acá tenemos la descarga, y luego vamos a ver que tenemos los distribuidores de noria, donde van a los diferentes hilos de almacenamiento el grano. Es el punto más alto y además muchas veces nos marca la velocidad, la capacidad de acarreo por horas que tenemos en el acopio, normalmente lo marca la noria.
ya que ningún otro instrumento puede trabajar más rápido que la noria, ya que o la obturaría con mucha cantidad de grano, o tendríamos que trabajar a una capacidad muy alta para el poco transporte de grano, o sea, estaríamos desperdiciando energía. Eso para tener en cuenta también en el momento de ver qué elemento nos conviene. Eso sería la noria. La noria normalmente es una cinta de caucho, muy parecida a las cintas transportadoras. Lo que tiene son cangilones, o sea, baldes, los cuales se colocan, y estos baldes son lo que elevan el grano, y acá arriba, según el grado, el ángulo de descarga que tengan, va a marcarme un poco la velocidad también de descarga de la noria. Acá arriba el grano viene, por velocidad, el grano sale despedido y cae en la cabeza de noria. Esto también hay que tener en cuenta, que la velocidad de la noria no puede ser muy rápida, ya que el grano no tendría la caída adecuada, sino que éste seguiría muchas veces por inercia y caería en el mismo pozo de noria, desperdiciando energía, o si va muy lento, también caería en el pozo de noria otra vez, teniendo un retorno importante de grano hacia pozo de noria y no a la parte del distribuidor de la cabeza. Bueno, ahora una vez ya visto esta parte de la noria, tenemos la parte de distribuidor del cabezal de noria. Este distribuidor puede ser en forma circular o en forma de abanico. Este sería en forma circular. Visto desde abajo, lo vemos de esta forma, los cuales tenemos distintos tipos de descarga. Acá vamos a suponer que tenemos la descarga 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que lo tenemos acá arriba. Este sería el, el tubo por donde cae el grano desde la noria, sería esto acá. Y este tubo acá tiene un sistema de palanca, puede ser manual o puede ser eléctrico, el cual este tubo va a cambiar de esta. Si yo quiero tirar, por ejemplo, acá tengo el tubo número 1 y acá el número 5, viene el grano de la noria, cae. No sé si queda claro cómo funciona el cabezal de noria. Normalmente tenemos la noria, y acá en la noria tenemos el distribuidor de noria, que sería este aparatito acá, así de esta forma. Acá viene el grano, cae a través de este tubo, y este tubo, dependiendo si lo quiero echar al silo 1, por ejemplo acá tenemos la salida 1 para el silo número 1, y acá la salida número 5, 6, el número que le quieran poner, para la caída del silo número 5 o 6. Así funciona el distribuidor, va cambiando, va girando, va rotando de acuerdo donde yo quiera ir depositando el grano en el número de silo que quiera ir depositando. Eso sería cómo funciona un elevador circular, perdón, un distribuidor circular de noria. Y el de abanico es muy similar, la única diferencia que en vez de tener la salida en forma circular, si yo lo veo de abajo, tienes toda la salida alineada una al lado de la otra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viene el grano entrando, y acá, dependiendo de este péndulo que se va moviendo, se encaja en el número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, y ahí tengo las diferentes salidas para los distintos tipos de silo. Esos serían los diferentes distribuidores que tenemos de noria. Son muy importantes, ya que acá son ellos los que van a distribuir el grano y le van a dar dirección donde lo queramos guardar. No sé si tienen alguna consulta. Después tenemos los elementos de acarreos inclinados a ascendente, o sea, que van hacia arriba. Tenemos la rosca sin fin, que esta se recomienda normalmente para eh, distancias muy cortas, y se puede usar como máximo hasta 45 grados, ya que más de 45 grados estaríamos rompiendo mucho el grano. Hasta esa
inclinación está bárbaro para poder ser utilizado. Siempre todo lo que sea rosca sin fin y reglet se aconseja llenarlo al tope, cosa que el grano vaya lleno, que se vaya moviendo todo el grano en forma uniforme dentro del mismo para evitar rotura, o sea que toda la masa de grano vaya moviéndose toda junta y no dejarlo medio vacío, sino que esto siempre acá donde tiene el cargador tiene que estar bien lleno. Esto normalmente acá es un cargador lateral del silo, ya que el silo, muchas veces los silos tienen acá en el medio una salida de rosca sin fin, que esto nos favorece para carga más rápida de camiones en el momento de la carga de camiones. Lo podemos hacer a través de los cargadores laterales, que sería esta imagen que vemos acá. Después tenemos un chimango, que es lo mismo que la rosca sin fin. La única diferencia del chimango con la rosca sin fin es que el chimango es movible, se puede transportar de un lado a otro fácilmente. Normalmente no son eléctricos, suelen tener motores a explosión o algún otro tipo de motor o algún enganche de fuerza de los tractores. Transportador de cadena, el Rettler, parecido a este, pero al máximo de inclinación 30 grados. Transportador de cadena, 30 grados de inclinación, ya que a una inclinación mayor, lo que estamos provocando en el transportador a cadena, una inclinación mayor a 30 grados, va a ser el retroceso de los granos por gravedad, lo cual me va a influir mucho en la eficiencia del movimiento. Y la cinta transportadora no más de 15 grados de inclinación, ya que el retroceso de los granos también sería importante y estaría perdiendo eficiencia en el movimiento de grano, o sea, estaría gastando energía eléctrica o combustible por demás, aumentándome los costos. Bueno, y luego tenemos la forma de distribución por fuerza de gravedad, o sea, en caída de los granos. Nosotros, según el tipo de grano que se utilice en el acopio, vamos a tener ángulos de caída que van de 35 grados para todos los granos secos, excepto girasol y arroz seco. Para girasol y arroz seco, 45 grados de inclinación y lo demás grano húmedo, o sea, cereales y oleaginosas húmedos, y 60 grados para girasol y arroz húmedo. Estos diferentes tipos de inclinación, que quiere decir la inclinación que tiene este grado acá, es muchas veces el ángulo de caída del grano. Si yo tengo un ángulo de 35 grados, o sea que está prácticamente recto, así tiene muy poca caída, y le pongo girasol y arroz húmedo que necesita 60%, lo más probable es que el girasol y el arroz me obstruyan mi tubo, por lo tanto voy a tener que subir arriba, desconectar los tubos y destaparlo de alguna forma para que el grano pueda seguir corriendo. Eso hay que tener en cuenta las instalaciones de la planta, si están adecuadas o no están adecuadas para el movimiento de grano, más que nada en el ángulo de caída. Después acá tenemos diferentes tipos de elementos que suelen tener las plantas de acopio. Por ejemplo, codo de choque. Tenemos el codo de choque, que suele ser este elemento ahí. Esto normalmente se hace, sería de esta forma el codo de choque. Viene así y cae. Normalmente esto se hace ¿por qué? Porque esto acá se llena con grano, esta partecita acá, y el grano que viene cayendo no golpea directamente contra el metal, ya que al golpear contra el metal, aparte de quebrarse el grano, el golpe contra el metal lo va desgastando y lo puede perforar, evita eso, o sea, es para no romper el grano y tampoco tener desgaste de metal, o sea que va cayendo el grano, golpea contra otro grano y sigue. Eso se denomina codo de choque, al igual que los amortiguadores lineales cumplirían la misma función. Además, estos amortiguadores lineales los que tienen es que viene cayendo el grano, perdón, lo dije mal, viene cayendo el grano,
a una determinada velocidad, golpean, se frenan, caen y vuelven. Esto normalmente se hace para que el grano no descienda a gran velocidad, ya que si el grano viene descendiendo a velocidades elevadas, o sea que el ángulo de caída es muy inclinado, esto toma mucha velocidad y al golpear, al caer en el silo o golpear acá contra el codo de choque, se produce mucha rotura. Por eso están los amortiguadores lineales para reducir esa velocidad y que el golpe entre grano y la caída al silo no sea lo suficientemente rápido para romper el grano. Después tenemos válvula de bifurcación, que sería esto acá. La válvula de bifurcación normalmente son pequeñas compuertas, el cual nos permite guiar el grano a diferente boca, puede seguir de largo, o si le abrimos la válvula de bifurcación, cae, tomar direcciones diferentes al grano dentro de una misma línea. Y luego tenemos los amortiguadores vela, que sería esta forma acá. Los amortiguadores vela son cono y contracono. Esto lo que hace que el grano venga cayendo a una determinada velocidad y acá en el cono, a expandirse, crea una corriente de aire, el cual frena esa velocidad del grano y produce una caída a menor velocidad. También esto se utiliza para evitar la rotura de grano, o sea, el grano quebrado por golpe. Y luego tenemos los satélites, que serían esta línea acá. Estos satélites son cables de acero o de alambre gruesos que sostienen el tubo en su posición y evita que este tubo se me balancee y se me termine quebrando o desconectando del lugar donde está ubicado. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Hay otro circuito acá de los anteriores, para completar los anteriores, que se denomina, bien, gracias, otro sistema que se denomina chain loop o circuito cerrado de grano. Es un sistema que he estado viendo últimamente bastante, que se ha implementado. Normalmente este es un sistema que se ocurre que están en los campos, ya que esto permite, tiene un circuito cerrado de diferente diámetro, va por tubo circular. En el medio del tubo circular tienen una cadena y esta cadena está rodeada por un plato de material no abrasivo, como por ejemplo puede ser teflón o algún plástico duro, el cual arrastra el grano por parte. Acá adentro está la cadena y todo esto tiene disco, el cual favorece el arrastre de grano. Se llama circuito cerrado, ya que puede recorrer todos los hilos a la misma vez. Tiene como favorable que puede estar, se conectan normalmente en línea, varios hilos, el cual puede ser cargado en cualquier punto de esos 4 hilos, igual que la descarga. Permite un buen mecanismo para el mezclado de grano, o sea, para hacer mezcla de diferentes calidades de grano. También permite una carga. Y acá tenemos la fosa de descarga, el cual cae a la fosa y el grano, y es recorrido todo por este sistema de cadena. Esto últimamente lo he visto mucho en algunos campos, acá en Argentina. Me parece un sistema importante a utilizar, ya que esto le permitiría al productor poder mezclar su grano de diferentes calidades y poder vender una mejor calidad de grano a los acopios sin tener tanto castigo por calidad baja. Además, estos hilos lo que permite también es la instalación de pequeños motores aireadores para favorecer la conservación de ese grano y a la vez también la fumigación de ser necesario. Son sistemas muy interesantes que se están empezando a ver cada vez más hoy en día en los campos. Normalmente son pequeños hilos entre 150 a 250 toneladas. Un poquito más también algunas. Hasta ahí con la parte de movimiento de grano. Después tenemos instalaciones de acondicionamiento. Prelimpieza o ciclón es una máquina que actúa por ventilación,
el cual el grano viene cayendo y acá hay una corriente de aire, el cual esta prelimpieza lo que hace, me elimina las glumas, o sea, el material liviano de los granos. Esto normalmente, el material liviano sale y el grano, que es más pesado, sigue su trayecto. Esto favorece mucho en la parte de almacenamiento, ya que si le saco toda la materia liviana, me favorece el almacenamiento, porque no le voy a dar cobertura a los insectos o a los hongos, ya que la materia liviana normalmente viene con muchas bacterias o muchos hongos pegadas a la misma, y esto me ayuda a la proliferación de microorganismos, cosa que no es deseada en la conservación del grano, y además también me favorece para el secado, ya que eliminar toda esta materia liviana, lo que voy a evitar es que la secadora se me incendie, o sea, se me prenda fuego la secadora. Es un buen sistema para tener en cuenta poner una máquina de prelimpieza. Luego tenemos una máquina de limpieza que son zarandas. Normalmente las zarandas ya no separan por peso, sino que separan por tamaño. Materia extraña de mayor tamaño o de menor tamaño que el grano, la va separando a través de diferentes tipos de zarandas que tiene, diferentes orificios. Esto favorece la limpieza, una mejor conservación, mejor funcionamiento de la aireación, ya que dentro del silo el grano, cuando yo lo almaceno, vamos a hacer grano brusco, lo almaceno, me queda todo un espacio sin llenar, que se llama porosidad del grano o espacio intergranario. Mientras mayor sea mi porosidad, mejor va a ser mi sistema de aireación y mantenimiento del grano. Muchas veces la materia extraña, lo que hacen, se me ubican en esos poros de los granos, obstruyéndome la aireación y obstruyendo el libre paso del aire de los granos. Por lo tanto, me crea una consecuencia en el almacenamiento. Por eso se debe utilizar sistema de zaranda para el almacenado de grano, o sea, guardar el grano lo más limpio posible. Aparte de seco, limpio también. Mejor funcionamiento de la secadora y menos desgaste de los mecanismos, ya que la materia extraña muchas veces suelen ser piedra o tierra, y esto ayuda al desgaste de los mecanismos de acarreo, más que nada en la rosca sin fin o en el sistema de Redler. Esta materia extraña lo va desgastando. Además, puede haber alguna materia extraña como metales, alambre, que por rozar en alguna parte con otro metal, puede sacar un chispazo y puede provocarme alguna explosión. Una vez que está el sistema de acondicionamiento de zaranda limpio, venimos a la parte de secado. Acá tenemos una secadora torre, del tipo torre, el cual el grano puede ser de dos formas. Esta secadora puede ser estática o de flujo continuo. Hoy prácticamente la estática ya no se utilizan todo el flujo continuo, el cual el grano va descendiendo a través de ella, a través de diferentes caballetes que tienen en el medio o columna, alguna zona caballete, que el grano va cayendo, va pegando y va saliendo por distintos lados, o si no por columnas de secado. Se recomienda la de caballete, donde nosotros tenemos una fuente de calor, tenemos una entrada de aire natural. Esta fuente de calor calienta el aire, lo cual me lo va a secar y me lo va a calentar, y ese aire seco y caliente me va a pasar a través de los granos y va a arrastrar el exceso de humedad. Eso es el funcionamiento de una secadora. Y acá en este lado tenemos unas turbinas. Si ustedes ven la secadora, le van a ver unas protuberancias salir de costado, que son ventiladores. Estos ventiladores lo que hacen, expulsan el aire hacia afuera, lo cual favorece la circulación de aire en este sentido para poder sacar el grano. Normalmente las secadoras están separadas en tres partes. Las dos partes superiores secan el grano y la parte inferior se encarga de enfriarlo. O sea, pasa aire frío, no aire caliente. Instalación de conservación, bueno, termometría, aireación. La termometría, como le dije, son largos cables que cuelgan del techo del silo,
Dependiendo del diámetro del silo, puede ser 1, 2, 3, 4 cables. Estos cables cuelgan del techo. Normalmente se aconseja, dependiendo del diámetro del silo, tener 1, 2, 3 o 4 cables. Normalmente si son 3 están dispuestos de esta forma, separados de las paredes, los cuales estos cables caen y cada 2 metros aproximadamente de altura va teniendo una termocupla, o sea, un sensor de temperatura. La termometría es muy importante, ya que al haber alguna variación de temperatura, algún aumento de temperatura, nos está indicando que el grano está teniendo algún defecto. Muchas veces medimos el defecto del grano hoy en día por cambio de temperatura. Si el grano se empieza a calentar en una determinada zona, eso nos está indicando que tenemos algún problema, o ya sea de humedad o insectos o o algo que me esté deteriorando el grano, ya que cuando el grano se entra a deteriorar empieza a elevar su temperatura rápidamente. Fernando, mira, ese tema de estudio, me preguntan acá, ¿existe algún estudio que nos permita determinar a partir de cuánta hectárea, cuánto volumen de producción de grano sería viable instalar un silo o una pequeña planta de limpieza en la chacra? Y todo dependiendo cómo maneje vos muchas veces tu chacra. Si hay productores que son de guardar grano durante un tiempo, yo diría que sí sería viable, aunque sea un grano así de estilo chain loop. No sé si un secado, por ejemplo, si yo sería productor, intentaría cosechar seco el grano para evitar el tema del secado, ya que la secadora es lo más caro que vamos a tener dentro de las instalaciones de un almacenamiento de grano. La secadora es lo más caro, ya que te consume combustible y electricidad. Y aparte de difícil instalación, todo eso sería lo más complicado de todo. Pero para un almacenamiento, tener un sistema de chain loop o varios hilos donde me permita mezclar sería bueno, ya que esto favorece al productor poder mezclar su mercadería. Y en cuanto a tema así de instalar una planta de limpieza en chacra, no sé si es para utilidad propia o utilidad de tercero. Si es propia, tendrías que ver qué volumen de grano manejás y hacer un estudio, a ver cuánto te sale realmente instalar una pequeña planta. Ten en cuenta que tenés que tener operario. Si la va a manejar un solo operario, se acortan bastante los puntos, qué volumen de grano manejas. Yo creo que en toda instalación que pueda hacer como inversión hoy en día es muy bueno, más en este tema de conservación de grano, ya que es un tema importante, se cobra costo bastante importante por la limpieza, prelimpieza, secado del grano. Y si tiene un movimiento importante de grano, yo diría unas 500, 1000 hectáreas, yo diría que es importante ya sí tener aunque sea 4 o 5 silos para poder almacenar, no sé si toda la mercadería, pero una gran parte de la cosecha sí sería importante. Pero eso dependiendo mucho de qué grano y qué cantidad de, más que hectárea sembrada, digamos, qué cantidad de rinde tengas, cuántas toneladas de grano va a mover y si te conviene o no por el tema de transporte también, si tenés transporte lejos, transporte cerca, si te hay otras plantas ahí alrededor que te hagan competencia o no te hagan competencia, es un estudio bastante complejo realmente. No sé si hay algún paper o algo que determine fehacientemente si conviene o no conviene. Normalmente eso se hace un estudio de mercado, de pro y contra, de lo que tengas ahí en la zona y ahí determinás si vale la pena o no vale la pena hacer, poner una planta de grano en el campo. Eso sería un estudio más zonal realmente. Bueno, aireación, ya vimos la parte de termometría, disculpen, vamos a seguir con la aireación. Las aireaciones son motores al costado de los hilos que pueden ser en forma axial. La forma axial son los ventiladores a paleta o los ventiladores radiales, que son ventiladores y tienen todo como un cilindro lleno de pequeñas paletitas. Dependiendo de la altura de los hilos, va a ser
un axial o un radial. Si el silo es muy alto, conviene radial ya que tiene mayor caudal de aire. El axial sirve normalmente para el silo de pequeña capacidad, ya que tiene un menor caudal de aire y una menor presión. Esto también es tener en cuenta si conviene un radial o un axial, dependiendo forma y tipo de silo y grano a almacenar. ¿Y qué es lo que quiero hacer yo con ese silo? Si lo voy a utilizar para almacenamiento, nada más, por ahí un axial me sirve, pero si lo voy a utilizar para conservación, o sea, para secar el grano, enfriarlo, ya tengo que estar pensando en un motor radial. Por supuesto, hay diferencia de costo. El radial tiene un costo mayor que el axial. Aireación. Eso sería lo que respecta a la aireación. Después tenemos refrigeración. No es muy conocido todavía. La refrigeración son aire acondicionado, tienen forma de un container con la manguera a las cuales van conectados al sistema de aireación. En una planta de silo, dependiendo la temperatura de la zona, conviene, si el grano va a estar mucho tiempo almacenado, conviene tener un sistema de refrigeración y eh, en los semilleros sí, sería prácticamente obligatorio, ya que en un semillero tienen otros costos completamente diferentes al costo del grano. Hoy una tonelada de grano de soja está alrededor de $500 la tonelada, o sea, cada 1000 kilos, $500, y en cambio una tonelada de semilla de soja tiene un costo que triplica o cuadriplica a veces ese valor. Así que si estamos utilizando para semillero, para hacer semillas, sí conviene un sistema de refrigeración. Por ahí de grano habría que ver costo y beneficio y tener en cuenta. El tema de la aireación que me preguntaban en el chat, dependiendo en qué momento corresponde hacer la aireación. Y todo depende, porque vos tenés que tener en cuenta la humedad del grano, la humedad relativa del ambiente, la diferencia entre temperatura entre la que vos tenés en el grano y el ambiente nunca es la misma, puede estar por debajo o por encima. Si el grano está más caliente que el ambiente, enfríalo en cualquier momento. En todo caso, conviene hacerlo en la noche o tardecita, si es para enfriar más que nada, y si no hay riesgo de rocío, o sea, si el aire está seco, que no haya mucha humedad relativa, mucha humedad en el ambiente. Si hay mucha humedad en el ambiente, lo que puede ocasionar es que ese grano se humedezca y gane punto de humedad y estoy haciendo un perjuicio. En vez de favorecer la conservación del grano, la estoy perjudicando. Eso es para tener en cuenta siempre que vamos a guardar grano, es tener en cuenta la humedad del ambiente, en qué momento airear. ¿Y cómo se determina? Normalmente, bueno, se determina por necesidad. Si yo tengo el grano que se está aumentando la temperatura en algún punto, lo que puedo hacer sí es airear sin importar la suba de punto de humedad. Cuando mucho después busco airear en el momento que está seco el aire. Si el aire también, si la humedad relativa, la humedad del ambiente es muy seca, lo que puedo hacer es perder humedad, o sea, sobresecar el grano, lo que no es malo para la conservación, es malo por la parte económica, porque si yo sobreseco el grano, estoy perdiendo kilogramos, o sea, estoy perdiendo ganancias al vender ese grano muy seco. Por eso siempre son factores a tener en cuenta más que nada la aireación, para el momento de airear y la temperatura ambiente y la temperatura del grano, la humedad del ambiente y la humedad del grano. Ya con esos factores se podría airear o no el grano. En el curso de conservación se trata ese tema en lo que se llama el gráfico de Bebestian. Buscarlo por internet, si no, mirá el grafiquito, si no, pedímelo al privado, al celular, yo te lo paso y ahí te indican las temperaturas relativas y la humedad de cada uno, si el grano va a tender a ganar o a perder humedad para poder airear. Todo eso depende mucho de las condiciones climáticas y las necesidades que tengan, que urgen al operario de airear o no airear. Bueno, perdón.
me fui de tema otra vez. Refrigeración, control de plagas. Son las instalaciones necesarias para aplicar plaguicida. Esto normalmente son preventivo o curativo. Esto normalmente se utiliza en la cabeza de noria o en la entrada de los silos, donde se aplican los plaguicidas en forma de polvo o en forma de líquida, de fluido. Y bueno, después tenemos instalación de almacenamiento, almacenamiento para mercadería embolsadas, que sea bolsa, emplanchada, son estiva de bolsa cubierta con una lona y chapa, al aire libre, bajo tinglado o galpones. Las planchadas directamente no se recomienda ya que quedan a la intemperie, además de estar a disposición del clima, están las plagas, los consumidores. La estiva, bueno, almacenamiento para mercadería a granel, estiva en silo, o sea, se hace una estiva de bolsa y al medio se lo llena con grano, eso sería una estiva de silos. Silo de alambre, esto ya se lo nombré hoy antes, son silos normalmente hecha con malla de alambre, recubierto por una lona, que puede ser del silo bolsa que no haya quedado de campaña anterior, se recubre, se lo ata bien, se les pone unos tensores de punta a punta para que no se abra y se los llena el grano. Silo metálicos de chapa galvanizada, eso lo vimos anteriormente. Tenemos con silo plano, los silos de chapa, que serían lo más utilizado hoy en día, ya que no tenemos el problema con los silos cónicos enterrados, porque si tenemos un silo de piso cónico y enterrado, o sea, por debajo de la superficie, lo que podemos llegar a tener es problemas de filtración de agua. Después, bueno, tenemos silos cónicos elevados. Normalmente estos silos cónicos elevados se utilizan para grano, para silo de pequeña capacidad, ya que si contienen mucha capacidad, estos se tienden a abrir, o sea, a romper, no son recomendables, solamente de poca capacidad. Silos de hormigón son silos muy utilizados en la industria, ya que favorece el guardado del grano y además la aislación térmica es mejor. Dentro de los silos de hormigón, ya lo vamos a ver más adelante, tenemos los entresilos, que es la estructura que queda en el medio de estos silos, se lo denominan entresilo, y también se suele guardar grano ahí para aprovechar mejor el espacio. Silo bolsa de Big Pack, que son bolsas de 500 kilogramos, de 1000 kilos, que pueden ser apiladas, o el silo bolsa tradicional de polietileno, de plástico, ¿no? Que se utiliza hoy en día. Celdas, bueno, no bastante. Chicos, se me va a terminar el tiempo otra vez, así que cualquier cosa nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Vamos a seguir. Bueno, los silos bolsa. Tenemos las celdas. Las celdas son grandes galpones de capacidad muy amplia, de aproximadamente 5.000, 10.000 metros cúbicos. Esto quiere decir una capacidad de 80.000 toneladas por celda, 40.000 toneladas por celda. Son grandes galpones, normalmente con techo a dos aguas, los cuales granos son almacenados ahí, y estos se utilizan muchísimo en instalaciones portuarias o aceiteras que necesitan gran capacidad de almacenamiento por tiempos cortos. La celda siempre, si a mayor cantidad de grano almaceno, mayor tengo riesgo de que se eh, tenga alguna complicación en la conservación. Por lo tanto, esto normalmente se hace en industria o en puerto, que la rotación de grano es continua, por lo tanto va vaciando y llenándose rápidamente. Luego tengo las celdas australianas. Las celdas australianas se utilizan paneles a 70 grados, perdón, 70, 75 grados de inclinación. Estos paneles se van encastrando uno al lado del otro y me van formando lo que es una celda australiana. Si yo la veo del frente, la celda australiana tiene esta forma, ¿no? Son paneles que se van encastrando y el largo, según los diferentes tipos de paneles, la cantidad de paneles que le ponga, va a ser muy largo, y normalmente el grano va cubierto por una lona. Estas celdas también muchas veces se utilizan en las chacras
no tanto para guardar granos, sino para guardar lo que sería molienda de maíz o algo de eso, más alimento animal, que no le afecte tanto el clima. Esas serían las celdas australianas. A ver si le puedo buscar una foto acá de celda australiana. A ver si le puedo buscar acá. Estas acá son las celdas australianas para guardar grano. Si ustedes ven acá, le voy a mostrar. Si ustedes ven acá, van a ver los diferentes paneles que se van apilando uno al lado del otro y ahí se va tapando la lona. Lo que tiene de bueno que a mayor capacidad que necesite guardar más granos, se le va apilando más paneles y se va eh, sumando capacidad de almacenamiento de grano. Esas serían las celdas australianas. Luego tenemos de las celdas australianas, tenemos silos subterráneos, que son silos de hormigón, las cuales está, bueno, el piso, la mayor parte del silo está por la parte subterránea y arriba sobresale apenas. Estos silos subterráneos tienen como ventaja la aireación térmica, ya que a estar subterráneamente tienden a tener el grano frío, pero el problema es tanto el llenado, no es tanto el problema del llenado del silo, sino el vaciado del mismo es dificultoso, además de tener muchos problemas con filtraciones de agua. Hoy en día prácticamente estos silos son muy costosos de armar, de mantener, y además si hay filtraciones subterráneas son prácticamente irrecuperables. Después instalaciones de despacho. Acá esas son todas instalaciones de almacenamiento, las que vimos anteriormente. Y ahora tenemos las instalaciones de despacho, o sea, cuando el grano lo vamos a sacar dentro del acopio. Lo primero que tenemos, silos pulmones. Los silos pulmones suelen estar en galpones. Van a ver que van a tener dos silitos o uno o dos silos acá colgando. Pueden ser cuatro, estar en línea, puede tener dos adelante y dos más atrás. Estos silos pulmones normalmente se utilizan para guardar granos ya acondicionado, mezclado, puesto en mercadería. Y lo que hacen estos silos pulmones, viene el camión, se estaciona debajo, esto abre en la escotilla y van llenando los camiones. Puede ser en paralelo, pueden llenar a dos, a tres, mientras más silos pulmones, más rápido va a ser el despacho de mercadería. Suelen tener entre 30 a 150 toneladas, o sea, entre un camión y 5 camiones de capacidad para esto. Y luego tenemos transporte de los granos, que es, eso sería para la descarga. Aparte de tener los hilos pulmones, después tenemos balanza otra vez. Acuérdense que tenemos que volver a pesar el camión para saber con cuántos kilogramos se va el camión desde la planta. Después tenemos transporte de grano, camiones, vagones, barcazas. Dependiendo del transporte, va a ser la capacidad de transporte. Por ejemplo, los camiones, entre chasis y acoplado, suele tener una capacidad entre 28 y 30.000 kilogramos de granos. Y bueno, 45.000 kilogramos en bruto normalmente es lo que pueden llegar a transportar. Esto hay de diferentes tipos. Tenemos de piso plano, que serían los camiones comunes, granelero o tolva, que vamos a ver en el piso las tolvas, donde es más fácil el descargar el grano, y la batea, que son los camiones que la batea son volcadores, ¿no? Esos son los tres tipos de camiones que tenemos. Hoy hay camiones más largos que son los bitren, tienen una mayor capacidad de carga, puede haber, pero no todas las rutas, planta y puerto están acondicionados para recibir ese tipo de camión, ya que al ser de una amplitud mayor necesitan un mayor radio de giro y para la descarga también. Vagones, tenemos el ferrocarril, los distintos tipos de vagones, que pueden cargar 80.000 toneladas en bruto, o sea, cada vagón transporta 50 toneladas. Esto dependiendo de la capacidad del tren, de la máquina, la fuerza, puede transportar entre 1.000 y 1.500 toneladas de grano, bajando los costos de transporte en la gran cantidad de grano. Y luego tenemos los barcos, que dependiendo del calado y de cómo se denominen, puede llevar diferentes
cantidad. Tenemos las barcazas que normalmente se utilizan en río, en corta distancia, para llevar de un puerto a otro, que tienen una capacidad entre 1000 y 1500 toneladas. Motonave, que también son parecidas a las barcazas, pero ya más grandes, que pueden transportar entre 2000 y 7000, 2500 y 7000 toneladas. Buque intermedio hasta 18.000. Bueno, y así sucesivamente hasta los buques Capesize, que son los más grandes, transatlánticos, que transportan entre 110.000 toneladas aproximadamente y su calado, o sea que necesita una profundidad de río de entre 50 a 500 pies. 50 pies aproximadamente son 3 metros, si no me equivoco. 15, no sé si tienen 15 metros, perdón. No sé si tienen alguna duda o consulta, chicos, sobre estos temas.